En este video vamos a hablar de 4 ítems importantes de la historia argentina. Comenzaremos con el modelo económico agroexportador. Este se divide en 4 partes. Primero, el sector productivo más importante, que está compuesto por el sector agropecuario. Este se basó en producciones agropecuarias para la exportación, distinguía 2 zonas productivas, por un lado la pampeana y por el otro la zona extrapampeana. Por otro lado tenemos el sector manufacturero, que anteriormente este sector se relacionaba con los saladeros y las graderías, pero al implementarse el proyecto del 80 fueron desapareciendo y surgieron actividades industriales. En segundo lugar, tenemos los factores durante el proceso de exportación, los factores concurrentes, que fueron los relacionados con la expansión y la integración creciente de la economía mundial, con la gran extensión de la tierra fértil. Por otro lado, tenemos los factores impulsivos, que estos impulsaron el crecimiento económico. Y por último, tenemos los factores estructurantes. Estos fueron los factores en donde se construyó el modelo. En tercer lugar, tenemos los primeros rumbos. Los ferrocarriles consolidó el modelo agroexportador como una red de vías que confluían en el puerto de Buenos Aires para garantizar el transporte rápido y barato de productos exportables. Tenemos los frigoríficos, que fueron instalados en 1883 con capital argentino. Los gobiernos estimularon la instalación de frigoríficos extranjeros con rebajas de impuestos y subsidios. También tenemos las inversiones industriales. Los capitales extranjeros invertían en actividades que consolidaban el modelo y en aquellas relacionadas con los servicios. Las inmigraciones entre 1880 y 1930 proporcionó un saldo de 3.400.000 inmigrantes, de los cuales el 90% se radicó en la zona pampeana y tan solo un 25% habitó en zonas rurales. En cuarto lugar tenemos el comercio exterior. Fue el exponente representativo del modelo agroexportador. Las exportaciones agrícolas se destinaban en Europa, Estados Unidos y Gran Bretaña. En particular, quien era el cliente exclusivo de la carne enfriada. Las consecuencias: las exportaciones condicionó el desarrollo económico y social del país. El endeudamiento externo fue un factor clave para explicar la evolución de la economía en un periodo. Fueron acumulando créditos, que esto llevó a un desencadenamiento de una crisis momentánea. Continuamos con el régimen oligárquico, que fue de 1880 a 1916. Esta se divide en 6 partes. Primero, un país liberal y conservador. Julio Argentino Roca, el general que había dirigido con éxito la conquista del desierto, fue el primer presidente del régimen político, que comienza en 1880. Tuvo influencia en la política de nuestro país y no solo manejó sus hilos con 2 periodos en los que fue presidente de la nación, sino incluso hasta 1916. En esta época de nuestra historia se caracteriza porque durante estos años se establecieron la base de una manera de pensar y de hacer la política. En segundo lugar, tenemos la política del 80. Los dirigentes de este régimen político, que se integró en 1880, lucharon para conservar el poder de las grandes familias que gobernaban al país. La élite se sentó en una base de república conservadora en la que se ejercía un gran control político. De la oligarquía surgían candidatos que se ocupaban cargos públicos. En este periodo, los presidentes fueron elegidos por negociaciones que se hacían entre los grupos del poder de Buenos Aires y del resto de las provincias. En tercer lugar, tenemos el liberalismo. En la mitad del siglo XVIII, en Inglaterra, surgió una tendencia política y económica llamada el liberalismo. Los liberales se oponían radicalmente a la intervención del Estado en materia económica, defendían la libertad de producción, circulación y venta, sostenían la idea de un orden económico natural, aceptaban que la tierra era una importante fuente de riqueza, pero no la única. Subrayaban la importancia del derecho de la propiedad individual y de la producción de manufacturas. El régimen oligárquico fue conjuntamente liberal y conservador. Fue liberal en el sentido de que impuso al máximo la concreción de los ideales del liberalismo en la economía y la sociedad, posibilitando su difusión en el conjunto de la población y sancionando las leyes que aseguraban su ejercicio. Pero al mismo tiempo, la clase gobernante se manifestó profundamente conservadora en el ámbito político, manteniendo la restricción de los derechos políticos de los ciudadanos y negando la participación política a amplios sectores de la población. En quinto lugar, tenemos los mecanismos políticos de la dominación oligárquica. El régimen del gobierno oligárquico, que se instauró en el poder a partir de la presidencia de Roca en 1880, consolidó su predominio
político a través del control sobre el ascenso a los cargos de gobierno y las prácticas del fraude electoral. En sexto lugar, tenemos las leyes laicas. Roca y sus sucesores aplicaron la esfera del poder del Estado Nacional, interviniendo de manera directa en la vida social de la población. También vamos a hablar de las presidencias radicales desde 1916 hasta 1930. La primera presidencia de Irigoyen fue de 1916 hasta 1922. En 1916 se producen las primeras elecciones nacionales, según la ley Sáenz Peña, en donde Irigoyen asumió en una situación de debilidad política porque no tenía una mayoría de Congreso. Irigoyen pasó por muchas situaciones, una de ellas fueron la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y la Reforma Universitaria. Luego la presidencia de Irigoyen asume el presidente Alvear desde 1922 hasta 1928. La élite había visto a Irigoyen, un presidente de la chusma, como ellos llamaban a los sectores populares. Irigoyen y Alvear tenían características personales y estilos muy diferentes. Para el alvearismo, Irigoyen tenía una forma de producción personalista del partido y del gobierno. Entre otras diferencias, se produjo dentro de una unión cívica radical la división entre 1924 entre personalistas y antipersonalistas. Al terminar la presidencia Alvear, vuelve a asumir por segunda vez su presidencia Irigoyen, desde 1928 hasta 1930. Irigoyen arrasó electoralmente a sus adversarios y retornó a la presidencia. Su breve gestión se desarrollaría dentro de un panorama económico mundial muy complicado y desfavorable para nuestro país. El gobierno radical intentó una política tendiente a mantener el apoyo popular. El golpe de Estado en 1930 se desencadenó una crisis económica en Estados Unidos y rápidamente se extendió hacia el resto del mundo. Esta crisis, desencadenada por la bolsa de Wall Street, afectó también a la Argentina. Los ingresos aduaneros, principalmente fuente de recaudación del Estado, bajaron notablemente, quebraron empresas y bancos, se redujeron los precios de nuestros productos exportables y aumentaron los precios de los artículos importados. Esta crisis produjo desocupación, caída de salarios y miserias generalizadas. La oposición reclamó la caída del gobierno y el 6 de septiembre el general José Uriburu encabezó el primer golpe de Estado. Por último, tenemos la década infame al ascenso de Perón, que fue de 1930 a 1945. La década infame duró 13 años, los conservadores y los aliados gobernaron en el país mediante el fraude. Durante estos años se liberó la importación del carbón y manufacturas inglesas. Se acordó un empréstito millonario destinado a la manufactura inglesa del capital inglés. A causa de esta crisis mundial, las importaciones y la industria creció un 45%. En 1944 en la Argentina ya había 60.000 obreros industriales. Para 1945 los trabajadores argentinos dejaban de ser enteros, perseguidos y exportados para convertirse en protagonistas de la historia. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado.